Y me acuerdo que me llamó un amigo y me dice, no, Janet, vámonos a una fiesta que tengo un gringo para ti. So, tú te ilusionaste del amante. Ajá. El amante era casado. Y el amante era casado. Y Dios mío. Entonces te viene el diagnóstico a los 23 años. A los 23 años me viene el diagnóstico. Sin esposo, sin nadie, Sí. Contagiada por un hombre que te engañó. Sí, quise una vida nueva. Lo dejaste. Todo. Dejaste a ese hombre. Lo dejé a él, dejé casa, dejé trabajo, dejé todo. Saliste huyendo. Todo. Yo agarré, pastor, mi carro, le metí ropa de 2 semanas y me vine a Miami. A esas mujeres que una pareja, antes de casarte, quiero decir mi pasado, todo mi pasado. ¿Cómo deberían reaccionar esos hombres o esas mujeres cuando hay alguien viene con la verdad y dice, eso es lo que yo fui, pero ahora ya no soy porque ahora Cristo me ha hecho nuevo? Para mí debería reaccionar como reaccionó Cristo. Uh-huh. So, como Cristo le dijo a la mujer adúltera, mira, no te condenaron, yo tampoco. Yo tampoco. Bienvenidos al podcast de Frank López. Hoy una vez más tenemos un programa totalmente diferente. Vamos a hablar del poder que nuestro Señor Jesús tiene de tomar tu pasado y convertirlo en un extraordinario presente. El Dios de nuevas oportunidades, el Dios que sana, el Dios que hace milagros. Y con nosotros es una hermana que apreciamos muchísimo, una atleta profesional. Janetsi, bienvenida. Gracias, pastor. Qué bueno que estás acá. No, gracias. Súper feliz y agradecida con Dios, de verdad. Contémosle a la audiencia qué haces. Cuéntanos. ¿Qué hago? Pues soy una hija de Dios que ama la salud física, emocional y espiritual y que hoy en día vive para enseñarle a otros a ser saludables en espíritu, mente y cuerpo para que puedan vivir en el propósito por el cual están aquí en la tierra, obviamente conociendo a Dios. Pero soy entrenadora personal, health coach y pues amo enseñar de la palabra de Dios. Entonces yo esta temporada de mi vida he logrado hacer como una fitness con propósito. O sea, ser una persona que aunque se fue estudiada para cuidar el cuerpo físico, ahora con el conocimiento de la palabra de Dios, pues he creado un movimiento de salud físico, emocional y espiritual. Muy poderoso. Amén. Y eres empresaria, tienes Sí. tu propia empresa. Sí, tengo mi propio gimnasio presencial. También tengo una plataforma online donde personas alrededor del mundo se pueden conectar vía Zoom. Entrenamos 2 veces al día por esa vía. Y también tengo como talleres de crecimiento espiritual y emocional, donde me gusta enseñar a las personas identidad, propósito, a diferentes retos que las llevo al conocimiento de la palabra de Dios. Y también tengo un devocional escrito de agradecimiento, donde las personas todos los días pueden escribirle un agradecimiento a Dios y un devocional que pueden leer. Tu gimnasio está aquí en Miami, en la ciudad de Doral. Así ¿Cómo es. se llama? Se llama Instant Power 21 Club. Instant Power 21 Club. Ajá. Así que lo recomendamos si usted quiere ponerse en forma, bajar de peso y le dan alimentación saludable. Sí, tú eres de todo la que lo le que tiene quita que ver. el pan a la gente. No, moderado, pastor, moderado. Bueno, la recomendamos en Doral Instant Power 21. Así es. Hablamos de tu testimonio. A mí me ha impactado mucho tu testimonio. Es algo totalmente diferente. No creo que he oído un podcast. Solamente cuando te oí a ti en otra entrevista. Cuéntame de tu infancia, Janet. ¿Sí? ¿De dónde eres? ¿Cómo pasaste tu infancia? ¿Qué fue lo que te pasó? Nací en Venezuela. Ahí viví 18 años, pero en mi infancia mi mamá y mi papá se divorcian cuando yo estaba muy, muy chiquita, creo que 1 o 2 años. No tengo como memoria de mamá, papá juntos como tal. Y a los 5 años, que es cuando puedo como ir atrás hasta donde llego, mi mamá tenía que irse a trabajar a otra ciudad y yo quedaba sola con mi abuela en casa. Y en Venezuela es muy común que los niños juegan como con otros niños en la calle, en la casa. Y a los 5 años tengo una experiencia que marcó mi vida, porque marcó mi vida en la vergüenza. Y fíjese, 5 años sin saberlo, pero lo marcó. Pero me recuerdo que fui a jugar a casa de una amiguita y ella tenía
un hermano y un amigo con él, y el hermano de ella como que cada quien se escondía y él aprovechaba ese tiempo en el que yo me escondía con él y pues me abusó. Fue muy fuerte. ¿Te abusó sexualmente? Sexualmente, sí. Me hizo hacer cosas que muy fuertes. Y en ese entonces yo no entendía porque, o sea, él lo presentó como un juego, pero yo recuerdo que había algo dentro de mí que esto no estaba bien. Sí. Y de hecho que yo nunca se lo conté a mi familia, nunca. Ese fue tu secreto. Eso fue mi secreto hasta mis 40 años que yo decidí contar mi testimonio. ¿Por qué no lo dijiste? No sé, ¿Te daba vergüenza? me dio miedo. Imagínense, tenía 5 añitos. O sea, yo no puedo, no recuerdo, pero no pude. No pude. Era algo que me causó náusea, me causó de todo. O sea, era como, no pude. Y yo nunca le conté a mis padres, nunca. Siempre lo tuve muy dentro de mí. Y luego que viene mi infancia, nos mudamos a una casa. Mi abuela llegó hasta a practicar la santería. Entonces, mi casa se movía mucho espiritualmente, se movía un ambiente muy oscuro. Uh-huh. Y ojo, mi abuela lo hizo totalmente desde el desconocimiento. Uh-huh. Practicábamos veníamos de la iglesia católica tradicional. Uh-huh. Y ella pensaba que lo estaba haciendo para bien, creo yo, pero en mi casa se movía mucho ese ambiente. O sea, yo conozco el mundo espiritual oscuro. Uh-huh. Entonces, en mi casa crecí con una figura paterna que fue mi padrastro, que me dio una figura paterna, pero mi papá estuvo muchas veces ausente. Mi papá era de los que podía ver un mes y luego lo veía 3 meses y luego 3 meses más. O sea, lo veía muy poco durante el año. O sea, yo crecí con una gran herida de abandono y con una falta de papá muy grande. Aunque, repito, me siento muy agradecida con mi padrastro porque, de hecho, ni siquiera lo llamo así, le llamo papá. Le pido la bendición, le llamo papá porque fue mi papá, me crió. Pero, claro, como había tanto desconocimiento espiritual, hasta mi propio papá también estaban metidos como en esa magia negra, con ese mundo negro que de cierta manera, pues obviamente eso trae consecuencias también uh-huh. para cada uno de los graves. Nietos. Sí, muy fuerte. Uh-huh. Desde los 8 años recuerdo, creo que 8 o quizás hasta más joven, recuerdo sabía lo que era la masturbación, que nadie me lo enseñó. O sea, fue algo que puedo decir que puede haber sido espiritualmente. O sea, todo el ambiente no es porque... A los 8 años. Sí, desde los 8 años. Seguro que eso se origina con lo que te pasó a los 5 años. Exacto. Que te expusieron a esa perversión. A esa perversión, okay. Exactamente. Tiene que ser ahí porque de verdad decirle que alguien me enseñó uh-huh. o algo, no. Entonces, ya desde muy pequeña mi cuerpo ya estaba como expuesto a la sensualidad. A la sensualidad, sí. Y eso de verdad me marcó mucho. Y ya luego me vengo acá a Estados Unidos a los 18 años. ¿Vienes tú sola? Yo sola. Mi tío, hermano de mi mamá, vivía acá en Estados Unidos, ya era ciudadano. Me compré el pasaje para venirme a estudiar inglés por unos meses, pero luego yo me voy a San Pete con una prima, comienzo a trabajar y me gustó. Y le dije a mis papás que no iba a regresar. Entonces me quedé. Y ahí conociste a tu primer esposo. Y ahí conocí a mi primer esposo a los 21. O sea, tu infancia viene de una infancia donde hubo abuso sexual uh-huh. por unos vecinos. Uh-huh. Una familia que está practicando idolatría y brujería y santería. Uh-huh. Y el abandono de un papá. Exacto. Vienes solita a Estados Unidos, te quedas, te enamoras. Me enamoro y... pues eso fue, yo me recuerdo, yo tenía ya el pasaje para regresarme a Venezuela. Uh-huh. Y me acuerdo que me llamó un amigo y me dice, no, Jane, vámonos a una fiesta que tengo un gringo para ti. Y yo no. Y yo le había dicho a Dios, yo no me quiero regresar, pero yo compré el pasaje. Y yo fui a esa fiesta, conocí a ese muchacho americano, salimos y él se convirtió en mi primer esposo. El papá de él... ¿Era un americano, tu primer esposo? Sí, un americano. El papá de él le insiste que se casara conmigo para que me ayudara con los papeles, porque en aquel entonces estaba todo un proceso migratorio también. Entonces... ¿Pero tú lo amabas? Sí, yo lo amaba. Yo me acuerdo que hacía planas de mi nombre con su apellido y yo juraba que me iba a quedar con él. ¿Te enamoraste de él?
¿Y él se toda la enamoró vida. de ti? Sí, la verdad que sí. O sea, ¿Cuántos años? pero teníamos 21 años. Ajá. Duramos 4 años de casado, pero en esos 4 años, cuando comienza el matrimonio, bueno, ya como a mitad del matrimonio, él comienza a tener sus amistades y yo empiezo a tener las mías. Eso es un error. Yanisha. Grave, grave. Las Un parejas tienen que error tener las mismas amistades. 100%. No puede haber separación. Entonces él empezó a tener sus amistades, su grupo, su nicho, y yo empecé a tener las mías. Y a mí no me gustaban sus amistades porque fumaban marihuana, porque hacían, bueno, más que todo era eso, marihuana. Entonces, pero a mí no me gustaba, yo estaba completo en contra de eso. En cambio, yo empecé a buscar amistades latinas, que empezamos a salir a discotecas, y como yo trabajé tanto, desde los 18 hasta los 23 más o menos, o sea, yo quería como divertirme también, o sea, como vivir la experiencia de una joven de esa edad. Y comienzo a salir en este mundo de las discotecas y allí, y él me dejaba porque no le gustaba el mundo, la gente latina ni la música latina. Pero y él estaba activo en drogas, ¿no? él se iba a un bar y entonces fumaba marihuana, más que todo era lo que yo veía que hacía, fumaba marihuana y su mejor amigo le gustaban las pastillas. Pero él lo que me decía que él nada más fumaba marihuana. Entonces yo por un lado comienzo a irme al bar latino, discotecas, y ahí conozco a un bartender. Y con esa persona le soy infiel a mi esposa. Y esa relación de infidelidad duró 1 año y medio. Ok. ¿Y tu esposo nunca se enteró de esto? Él se enteró luego, ya cuando ya habíamos decidido separarnos. Él era muy técnico con la computadora, entró, abrió mi email y vio un email que nos habíamos enviado. A él se entera y él te confronta. Él me confronta, se da cuenta, yo obviamente pues le dije la verdad, pero sin embargo él todavía tenía la esperanza que nosotros pudiéramos regresar. O Él sea, estaba dispuesto a enamorado. perdonarte. Él estaba dispuesto a perdonarme. Pero tú no quisiste seguir Pero yo con no él. quise porque yo pensaba que esta persona también iba a dejar a su esposa. So, y- tú te ilusionaste del amante. Ajá. El así amante es. era casado. Y el amante era casado. Y Dios mío. Y dejo a mi esposo, me divorcio y él todavía seguía casado. So, él siguió con su esposa. Él siguió con su esposa. Ok. Y después qué- de eso- Ahí viene el testimonio. ¿Qué sí. pasa después que... Yo comienzo una relación con... Eso es una cosa y un grave error y lo cosa que no recomiendo. Yo no sanaba. O sea, yo terminaba con uno y comenzaba con otro. So, estando con mi primer esposo, ya fui infiel y me metí con este. Luego, como no me di cuenta que él no se iba a divorciar y ya yo me había divorciado, pues comencé otra relación. Y estando con esa relación, comencé a tener episodios y voy al médico y llegó lo que le llamo esa etapa de mi vida, llegó el diagnóstico. Y llegó un diagnóstico que cambió mi vida en ese momento, literal. Pero bueno, recibí la llamada de un doctor, me había chequeado en mi chequeo de las mujeres y me diagnosticaron con herpes genital. ¿Qué edad tú tenías? Yo tenía 23 años. Y punto esa cumplir. fue la sorpresa de tu vida. Eso fue un antes y un después. Pero yo creo que eso fue yo lo veo como un freno también que me colocó Dios. Entonces, Pero bueno. ya tú estás sin esposo, sola en este país. El amante siguió con su mujer. Que fue el que me contagió. Él fue el que te contagió. Él nunca Él te nunca dijo... nunca me dijo, nunca lo asumió. Cuando yo lo confronté, no lo... De hecho, dijo, creo que eso fue mi esposa que me contagió. O sea, no, él nunca asumió su rol. Y de hecho contagié al que estaba, ese novio que al tenía. otro novio. Sí. ¿Y a tu esposo primero lo contagiaste? Que yo sepa, no. No. Entonces te viene el diagnóstico a los 23 años. A los 23 años me viene el diagnóstico. Sin esposo, sin nadie, Sí. contagiada Y por me- un hombre que te engañó. Sí, y me quedo con esta relación con la que yo había contagiado y me quedo ahí 3 años, hasta 3 años y medio, hasta mis 27. ¿Por qué tú crees que era esa necesidad de tener un hombre en tu vida así tanto? ¿Por qué? ¿Qué estabas llenando? ¿Qué estabas buscando? Yo ahora considero que estaba buscando a mi papá. Estaba buscando a abandono. alguien que me amara. La llenura de una figura... Paterna, un hombre que me protegiera, que me cuidara, que me amara, que me sostuviera. Y al mismo tiempo tenía muchas heridas y o sea,
yo quería eso, pero también mis actitudes, todo, o sea, Tú era te mucha casaste dependencia. enamorada. Me casé enamorada, ¿Por 100%. qué dejaste de amar al americano? Porque crecimos aparte. O sea, él llegaba a su trabajo y se iba con sus amigos a beber y a fumar marihuana y eso a mí no me gustaba. Y yo llegaba de mi trabajo y me iba con mis amigos Se a rompió. rumbear porque era lo que a mí me gustaba. Se Entonces, rompió la relación y se sí, distanciaron. y él tenía momentos de mucha ira. Más adelante yo regreso a agradecerle a sus papás porque sus papás, los dos fueron parte de que nosotros nos casáramos y su mamá me sienta al punto de la relación y me dice, déjalo, ya, sal de allí y vete. O sea, pero en mi favor, o sea, como que ya no ¿Cuándo siguiera. te entregas a Jesús? Me entrego a Jesús a los 32 años. Pero antes cuando yo recibí el diagnóstico, yo me quedo 3 años más en una relación en dependencia porque lo había contagiado y él me manipulaba. Te culpaba. Sí, me culpaba. Y eso te hacía... Y yo pensaba que nadie más me iba a amar y que pues prefería quedarme con esto acá porque aquí estaba en un seguro, pero me quedaba por dependencia. Hablemos de eso. ¿Cómo tú te percibías? ¿Cuál era la identidad con que tú te percibías? Después del diagnóstico yo me sentí sucia, me sentí sin valor. Yo lo que más anhelo, o lo que siempre anhelaba era tener una familia, ser mamá. O sea, esa fue mi primera pregunta al doctor, ¿voy a poder ser mamá? ¿Voy a poder, o sea, tener una familia? Y todos me dijeron que sí, pero me sentía que no valía. ¿Cómo Era se llama la totalmente enfermedad? herpes genital. Son llagas que salen, ¿verdad? En esa área. Doloroso. Bien dolorosa. A unas personas le sale en la boca, en los labios, cuando les pega mucho el sol, cuando están estresados, se les puede ¿Y explotar las llagas. enfermedades venéreas? Es una enfermedad venérea que se transmite a través de relaciones sexuales, 100% la genital, y se activa, o sea, vive en tu sistema inmunológico y se activa cuando hay mucho estrés o ciertos alimentos, como el chocolate, la almendra, el merey, eso activa el virus. Solo Jesús puede sanar eso. Solo Jesús y yo me La declaro sana medicina en el no la nombre de puede Jesús. sanar. Exacto. Según la medicina es algo que no tiene cura. Que la persona que es diagnosticada por siempre vive con eso. ¿Estuviste en esa relación donde él te manipulaba? Me manipulaba por ese... Con sentido de culpabilidad. Exactamente. Y eso destrozó más tu corazón. 100%. Y no solamente eso, creaba una dependencia hasta que un día decidí mudarme a Miami. Y quise una vida nueva. Lo dejaste. Dejar todo. Dejaste a ese hombre. Lo dejé a él, dejé casa, dejé trabajo, dejé todo. Saliste huyendo. Todo. Yo agarré, pastor, mi carro, le metí ropa de 2 semanas y me vine a Miami. Me vine a hacer Nuestra Belleza Latina porque yo siempre, de pequeña, me veía siempre enfrente de una multitud. Y yo decía, bueno, no, porque Dios quiere que yo sea artista. Entonces yo me veía enfrente de una multitud, de mucha gente. Siempre me veía enfrente de mucha gente. Y me vine a Miami a hacer Nuestra Belleza Latina y quedo en Nuestra Belleza Latina. Entonces fue como el gancho perfecto para poder dejar atrás San Pete, donde vivía en Tampa, y me mudo a Miami. Y acá en Miami conozco a Dios. Estando aquí en Miami 3 años, caigo en otra relación donde ya yo era la otra. Esta persona ya tenía una pareja y yo decido ser Volví la a ser una relación adúltera. Adúltera, pero ahora al revés. Sí. Ahora yo era la amante. ¿Y por qué? Explícame eso, ¿por qué? Porque cuando no hay identidad, pastor, cuando no hay identidad, cuando no hay valoración, cuando tú no te valoras, la palabra de Dios dice, como tal es el hombre en su corazón, tal es. ¿Ya? Mi identidad era que yo no me amaba, yo no era valiosa. Yo venía ya con ese bulto, porque a él no le dije tampoco que yo estaba... ¿Cuándo comenzó contagiada. esto? ¿Comenzó cuando te abusaron sexualmente? ¿Comenzó cuando tu papá te abandonó? Yo creo que tiene mucho que ver con el abandono de mi papá. O sea, con esa herida de abandono. ¿Alguna vez culpaste a tu papá por el abuso sexual? Porque él no estaba ahí para protegerte o defenderte. A nadie, ni siquiera a mi mamá. ¿Te culpaste a ti? No creo que ni a mí. O sea, no...
siempre lo vi como algo injusto, pero no creo que, no. ¿Alguna vez te viste como víctima? No, bueno, a ver, víctima fui, porque a ver, era una niña de 5 años, pero no, gracias a Dios nunca me he visto como Internamente víctima. tú estabas buscando a un papá. Sí, en mis parejas 100% yo estaba ¿Pero buscando por un qué con papá. hombres casados? No, porque es que no, eso fue la primera vez yo era la casada. Sí. Bueno, No, claro, él también. el otro, exacto. La segunda vez. Y la segunda vez él tenía una novia y yo era la amante. Él tenía ¿Y una por qué novia. tú aceptaste eso? Porque no me valoraba, porque no me amaba, porque no me creía valiosa y porque yo creía en el amor, pero en un amor errado. Era un amor que me prometía, pero no entregaba. Eso te usaban. Claro. Te usaron. Yo era la asistente de él y entonces yo lo ayudaba en todo Y él tomó ventaja. y él tomó ventaja. Igual la novia que él tenía le estaba escribiendo un libro y entonces yo era la que lo ayudaba también en su trabajo y, o sea, él supo aprovechar, supo manipular la situación. Y estuve ahí 3 años y en Dios ese mío. proceso, en esa relación, yo me acuerdo que, pastor, yo me arrodillaba a Dios y yo le decía, arráncalo de mi vida. Pero empecé a clamar a Dios porque ya yo no sabía yo sabía que no era bueno para mí, pero no sabía cómo dejarlo. Había una dependencia muy fuerte. Y yo me acuerdo que yo fui y compré una Biblia porque ya yo no aguantaba más. Y yo fui, compré una Biblia y yo me acuerdo que en una pelea o lo que sea que tuvimos, yo llorando le suplicaba a Dios y me acuerdo que yo le pregunté a Dios, tú existes, porque ya yo le había pedido tanto que me ayudara a sacarlo. Y yo sé que Dios me quería ayudar a sacarlo, pero era yo que no tomaba la decisión. ¿Sí? Entonces, cuando yo le pregunto a Dios que si Él existe, yo agarro la Biblia. Claro, yo en mi vida había leído la Biblia y yo abro la Biblia y empiezo a leer. Y digo, bueno, algo me va a decir aquí Dios, porque... Y yo empiezo a leer Mateo 6:9. Padre nuestro que estás en los cielos, Wow. santificado sea tu nombre. Te enseñó a orar, No solamente eso, yo le pregunté a Dios, ¿tú Padre. existes? Y se manifestó como Y me papá. dijo, sí estoy, aquí estoy aquí, estoy en el cielo, estoy contigo. Y yo en ese momento, o sea, arranqué a llorar y a llorar, a llorar. Y ahí entonces alguien me invita a una iglesia. Pero fíjate, eso que te pasó es algo milagroso porque de todos los libros de la Biblia, Ajá. de todas las páginas, todos los versículos, te comenzó hablando como papá. Y con la oración que yo me sabía, el Padre Nuestro, porque es lo único que yo me sabía. Yo digo, pero yo me sé esto. So, él es Sí, tu papá. Yo me quedé impresionada porque yo dije, esto me lo sé yo. Estaba esto es el hablándole Padre a tu Nuestro. abandono. Exacto. Estaba hablándole a tu abandono. Así es Dios. Y ahí ahí fue cuando me conecté con Él. Entonces me invitan a una iglesia, voy a una iglesia y ahí empieza como Dios a hablarle a mi corazón. Y ahí donde yo veo como la alabanza y veía una hermana alabando y yo decía, yo quiero alabar así también y yo quiero alzar los brazos porque yo no sabía. Y poquito después de esa iglesia me invitan aquí a Jesus Worship. Y aquí donde conozco a Jesús como el camino, la verdad y la vida. ¿Cuándo fue que tú sentiste que Dios estaba borrando tu pasado, quitando la falsa identidad de lo que te sucedió y de los errores que cometiste? Cuéntame ese proceso. Yo decido, entonces, cuando comienzo ese caminar con Dios, mi papá cae con cáncer, dura 9 meses, muere del cáncer y ahí yo decido como aferrarme más a la fe y me di cuenta que más allá de una medicina, de una quimioterapia, que a mi papá lo que más le faltaba era una relación con Dios. Y personalmente también. Entonces yo ahí empiezo como a descubrir mi propósito, ¿no? De ayudar a las personas a ser saludables en espíritu, mente y cuerpo. Entonces yo empiezo como esa búsqueda más de Dios y empiezan a llegar personas a mi alrededor a conectarme con Dios. Entonces en esa transición conozco una persona, mi segundo esposo, que duramos 8 meses casados nada más. Lo conozco, lo traigo a la iglesia, nos bautizamos juntos. Yo me acuerdo de él. Sí, nos bautizamos juntos y duró 8 meses nada ¿Por más. qué? Empezamos a tener problemas, empezamos a trabajar juntos, empezamos a tener problemas. Mucho él creía que yo no quería estar con él, pero no es que yo no quería estar con él físicamente, pero era porque tenía outbreaks de herpes y yo no le había contado. ¿Tú no le contaste? No.
¿Te casaste con él sin contar? sin contarle. Entonces, como una vez escuché a Joyce Meyer decir, lo que tú no sacas a la luz, el diablo lo lo usa usará para atormentarte. Entonces, a mí me ha atormentado porque yo le tenía que decir que me dolía la cabeza, cualquier excusa para no estar con él, porque no lo quería contagiar. Y él pensaba que yo no quería estar con él. Entonces, ahí hubo un quiebre y por encima de eso, que empezamos a trabajar juntos, o sea, no, la comunicación, heridas que él habrá tenido, heridas que yo tuve, pero cuando ya él decide que no quería más, o sea, ya él lo decide. De hecho, la última noche le dije, Juan, vamos a intentarlo. Vamos a hacerlo a la manera de Dios. Usted había predicado de Jezabel, de guardarse para el matrimonio. Y yo le dije, mira, vamos a hacerlo bien, vamos a casarlo por la iglesia, vamos a hacerlo bien. Vamos. Y él no quiso. Pero tú Y nunca él le se fue. confesaste. No, nunca le confesé que yo tenía Nunca. herpes genital. No. Y él se fue. Y cuando él se va, ese día yo le entregué mi vida a Dios. En el sentido de le entregué mi cuerpo. Le dije, ok, Señor, ya, un segundo divorcio, no más. Yo le dije, Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi cuerpo, te entrego la masturbación, te entrego todo. De ahora en adelante, yo lo voy a hacer todo a tu manera. Y si tú decides darme un esposo, va a ser para expandir tu reino, para servirte a ti, y lo voy a hacer a tu manera. Y desde ese día yo cerré la puerta a la masturbación y a todos los pecados que había cometido. Porque con mi primer esposo tuve relación antes de casarme, con mi segundo esposo también, aunque después nosotros fuimos a la iglesia y nos bautizamos y todo, pero, o sea, todo yo lo hacía al revés. Y yo decidí ahora hacerlo a la manera de Dios. Y pasó un tramo de 6 años, desde mis 34 años hasta mis 40. ¿Cómo es a la manera de Dios? ¿Cómo que una mujer lo hace a la manera de Dios? Explícame eso. A la manera de Dios es teniendo primeramente una relación con Dios a través de su palabra, conociendo a su Hijo y buscando la presencia de Dios todos los días para depender de Él. 2, que cuando la persona que vaya a casarse no sea un yugo desigual. Sea un hombre que también ame y quiera honrar a Dios y tenga a Dios en su corazón. Muy importante eso, Janet, sí. Ajá. ¿Qué más? 3, buscar la dirección del Señor, que esa sea la persona o sea, que Dios apruebe para tu vida. Y 4, no tener relaciones sexuales antes de casarse. Desde ese momento tú consagraste tu cuerpo a Dios. 100%. Tu vida a Dios. 100%. Y ahí comienza a prosperar tu negocio. Sí, en ese proceso. Ahí abre tu gimnasio. Sí, en ese proceso, mire, ese proceso de 6 años y medio, el Señor comenzó a sanar mis heridas, comenzó a sanar el abandono, porque el Señor empezó a mostrarse como papá. Ahí yo descubrí el papá que siempre soñé. El cuidado de mi padre, o sea, el amor incondicional, el sostén de él, la provisión. Comenzó a crecer mi negocio, comenzó a darme Dios el diseño de mi negocio. Cuando mi esposo me conoce, pastor, mi esposo me conoce sin ningún tipo de deuda, con dinero en mi cuenta de ahorro. No, y mucha gente te sigue. Sí, con miles, cientos de miles de personas te siguen. Comenzó está en eso el Señor me procesó. O sea, yo duré un año completo sin un seguidor que entrara y saliera. Y porque el Señor quería limpiar mi corazón. Un año completo, pero yo dije, no, yo le voy a seguir sirviendo. Y ahí donde yo decidí ser una fitness con propósito, cambiar mi contenido y entregárselo a Dios. Y luego fue una chica cristiana que venía de Ecuador, que tenía muchos seguidores, fue a mi gimnasio, me promocionó y en 2 horas 5,000 seguidores. Y esas redes empezaron a explotar, pero ya mi corazón estaba para Dios. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes? Janetsi C. J-N. Janetsi C. Sí, Janetsi C. Búscalo en las redes. Yo la sigo, muy buen contenido. Gloria a Dios. Pero espérate, antes de continuar. Tú nunca le dijiste nada a tu segundo esposo. Yo nunca le dije nada a mi segundo esposo, pero en ese proceso yo sí tenía en mi corazón que cuando yo me volviera a casar, mi esposo sí iba a saber. Al tercero. Sí, porque yo no lo quería hacer igual. Nada yo quería Ahora hacer mismo, igual. Janetsi, pueden que hayan hombres y mujeres también que se están identificando contigo. 100%, porque en Estados Unidos de 2, 1 tiene esa enfermedad. ¿Cómo? En las estadísticas, en Estados Unidos, el herpes genital es sumamente común. Lo que pasa es que es un tabú.
Sí, pero lo las es. estadísticas... Qué bueno que tú estás aquí hoy hablando de eso. Sí, por eso, Ajá. y de verdad, mire, y las veces que lo he contado, yo he visto, las personas, algunas se horrorizan, pero es algo tan importante. Muy importante. Tan importante, pastor, porque hay muchas personas que los están viviendo en silencio. Sí, entonces, ¿cuáles son las estadísticas? De 2-1 en Estados Unidos. El 50% de las personas. Es un virus extremadamente común. Ese es el peligro de estar teniendo muchos, relaciones sexuales sí, fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio. Y muchos están contagiados y están contagiando y no saben que lo están contagiando. Y el peligro del adulterio. Así es. Ahora, yo quiero que tú le hables a esas mujeres que nos están viendo ahora y a hombres también que lo están ahora, que le están ocultando lo que tú hiciste en tu segundo matrimonio, que le están ocultando, o sea, el herpes, o sea, que tuvieron un adulterio o un adulterio. ¿Qué tú le aconsejarías a esa persona? La palabra de Dios dice, la verdad te hará libre. La verdad te hará libre. La verdad es Cristo, ¿verdad? Y cuando nosotros somos una nueva criatura en Cristo, ¿verdad? El Señor, la verdad siempre por delante. Dios te va a respaldar. Yo decidí hacerlo, vivir una vida en verdad, en honestidad y congruencia. O sea, yo no podía casarme ya con alguien y ocultarle algo tan importante y no darle el chance que a mí no me dieron. Porque estaba haciendo lo mismo que la otra persona hizo. Y esa es la manera de Dios. Y la manera de Dios es, la manera verdad. de Dios es la verdad. Yo te voy a sostener, yo no te voy a dejar en vergüenza. Amén. Cuando tú confrontas la mentira, cuando tú sacas eso, tú sacas la verdad a la luz, el Señor restaura todas las cosas. Pero Él no puede restaurar lo que tú mantienes oculto. Muy poderoso eso que tú estás diciendo. Entonces, el Señor me mostraba que había que decir la verdad y darle el chance y que Dios me iba a dar un esposo que me iba a amar por quien soy en Cristo, no por mi pasado. Porque bien dice la palabra que nueva criatura soy. Y yo tuve que entender eso también, porque yo llegué a tener una persona con la que estaba hablando que nunca fue nada mío, pero yo pensaba que podía llegar a ser, y cuando yo le conté, él luego se apartó porque yo le había contado, y yo me sentí mal. Pero Dios me dijo, no, porque eso no era. Él te abandonó cuando tú le dijiste la verdad. Exacto. No te amaba. Exacto. Pero mira, pero Yanesi, yo no me derrumbé porque yo sabía que yo sé que Dios a mí me redimió. Que simplemente Él no sé, pero yo sé mi valor. Entonces, a esos hombres que una mujer le cuenta su pasado, con la actitud que tú estás o la posición que tú estás de decir la verdad siempre por delante, que es la manera que Dios obra, a esos hombres o a esas mujeres, también porque los hombres también tenemos pasado, Claro. a esas mujeres que una pareja, antes de casarte, quiero decir mi pasado, todo mi pasado. ¿Cómo deberían reaccionar esos hombres o esas mujeres cuando hay alguien viene con la verdad y dice, eso es lo que yo fui, pero ahora ya no soy porque ahora Cristo me ha hecho nuevo? Para mí debería reaccionar como reaccionó Cristo. Como Cristo le dijo a la mujer adúltera, mira, no te condenaron, yo tampoco. Yo tampoco. Y se Ve, convirtió y no en una pecas más. seguidora poderosa. Amén. Esa es la manera correcta. O sea, si nosotros estamos en esta vida para mostrar a Cristo, ¿quién Sí. somos nosotros para jugar el pasado de alguien? Exacto. Pero esto es poderoso que lo hablemos, Yanesi, porque yo me encuentro con hombres en mi iglesia que se enamoran, así como tu esposo se enamoró de ti y tú decidiste decirle toda la verdad. Pero cuando escuchan la verdad del pasado de sus novias, dicen yo no puedo, se asustan, la dejan y se van. Y entonces esa mujer se siente, la destrozan por dentro. Entonces nosotros los cristianos tenemos que entender que cuando alguien te decide vivir una vida transparente y te cuenta su pasado, eso es digno de admiración. Así es, porque ahí es donde vas a ver realmente la restauración de lo que Cristo hace. Y eso te da a entender que es una testimonio. buena persona. Amén.
y que es honesta y que te está diciendo la verdad y que contigo quiere construir algo nuevo. Te estoy contando mi pasado para ya cerrar esta puerta y contigo construir algo nuevo. Entonces tú decidiste vivir para Jesús. Para Jesús, esos Entregaste 6 años. tu cuerpo, Todo. tu vida, tu negocio, Mi tu negocio, carrera. mis 6 redes. años. 6 años y medio. ¿Y qué pasó a los 6 años? Bueno, entonces cuando el Señor venía 3 años, ya 3 años en la mitad, yo decía, Señor, mi esposo, y llorando por mi esposo. Y el Señor me decía, entrega tu testimonio y yo te entrego a tu esposo. Y yo tenía un miedo horrible de contar esto. Bien. Y yo decía, no, como yo voy a contar que yo tengo herpes genital, o sea, no. Y sí, y yo no. Y veía salmos que decían, no te voy a dejar en vergüenza, no te voy a dejar en vergüenza. Pero yo, cuando el Señor te pide eso, ya tú tenías miles de seguidores. miles, pastores. Cientos de miles. Más de 300,000 seguidores. Más de 300,000. Y el Señor te pide. Y yo, Dios mío, no, o sea, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces yo empecé a contarle a una amiga, a alguien del gimnasio, como mi círculo cerrado. Y que me daba cuenta que yo le contaba y me decía, yo también. Yo también. Por eso le digo, de 2, 1. Impresionante. Tranquila, Janet, que yo también. Yo también. Y yo, oh my God. O sea, me empecé a dar cuenta que en Tú mi pensabas círculo... que solo se pasaba a ti. Exacto. Y que en mi círculo, o sea, de las 10 que le conté, 5 o 6 la tenían. Estaban, o sea, igual. Y no, tranquila, y mire, tengo 2 hijos. Y mire, y yo, oh my God. O sea, empecé a ver que a mi alrededor... Tú no eras la única. No era la única. Y era muy común. Entonces yo decido escribir mi historia. Empiezo a escribir un libro. Y empiezo a escribir el libro y yo, Señor, yo te voy a entregar el libro. Entonces yo voy a Colombia, me invitan para hablar como empresaria. En aquel entonces ya yo había formado como empresaria. Y yo empiezo a escribir esa parte en el avión. Y voy a Colombia, hablo de mi empresa y de lo que Dios había hecho con mi empresa. No hablo nada de mi vida personal. Y se me acerca yo cuando escribo, cuando lo termino de escribir, yo le digo a Dios, ¿podemos omitir esta parte, por favor? Porque te sentías. Porque me daba miedo, me daba vergüenza. O sea, miedo. pastor, fue muy difícil. Sí, lo es. O sea, yo ahora aquí lo cuento porque ya lo he dicho Sí. varias veces y ya todos No, saben. y es difícil. Pero la primera vez cuando yo grabé, yo hice un video testimonial para YouTube y cuando yo grabé eso, o sea, el muchacho que me estaba grabando decía, pero ya va, pero dilo. Se asustó. No podía decirlo, no podía. Okay. O sea, y me decía, ¿pero qué tienes? ¿Te vas a morir? ¿Qué? O sea, ¿qué pasó? Y yo, no. Pero era muy difícil, pero bueno. Cuando yo voy en el avión, yo le digo al Señor, pero podemos omitir esa parte, por favor, no es necesario. Y yo, no, vamos a omitir esa parte. Yo en mi mente, sí, Dios me va a dejar omitir esa parte. Entonces, cuando yo voy a este sitio, hablo de la empresa, en un break, se me acerca una muchacha, nunca la había visto, se me acerca y me dice, ay, qué bueno, gracias por lo de la empresa, pero después me dice, te puedo hacer una pregunta. ¿Cómo hago o cómo hace una persona para perder el miedo de morir de cáncer por una enfermedad venérea? Pastor, en ese momento yo miré hacia arriba. Le dije, ok, I got it. Era el mismo Dios diciéndote. Y yo la miré a los ojos. Yo sabía que me estaba hablando de ella. Y yo le dije, mi amor, ven acá. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Yo tengo herpes genital. Y Dios sana todas las cosas. Ahí te dio de nuevo. Y yo ahí empecé a ministrarla. Y lo único que le dije fue, ten una relación con Dios y vas a ver cómo el Señor te va a sanar y te va a levantar. Y yo me sentí tan bien esa muchacha se le aguaron los ojos, me abrazó y yo... Fue el mismo Dios hablar. Dios lo usó ella para hablarte a ti y después tú ese fue el mismo te usó Dios. a ti para hablarle a ella. El mismo Dios para los dos lados. O sea, ¿cómo en un lugar donde estamos hablando de mujeres empresarias, viene alguien y me hace esa pregunta en específico? Y era una cuestión de vida o muerte. Exacto, claro, porque ella tenía miedo de tener cáncer y morir del cáncer por una enfermedad venérea. Y ahí fue donde yo decidí, ok, esto es. Pero yo lo encajoné. Pasaron 2 años y medio más. Y yo empecé a crear un movimiento. Vino la pandemia, yo empecé a crear un movimiento vino la pandemia del 2020. Yo creé un movimiento de enseñar a las chicas a leer la Biblia porque la gente estaba en las casas, estaban preocupadas. Entonces vamos a leer la Biblia, empezamos a leer Juan, empezamos a leer Proverbios y luego llegamos a Éxodo. Y yo estoy ahí en fuego, pastor, enseñando cada capítulo de Éxodo, así, tata.
Y llegamos a la parte donde Moisés, donde dice la palabra, que Dios le dice a Moisés el lugar exacto, altitud, todo para ir a donde está el Mar Rojo. Y Dios le dice, ve a esta montaña, o sea, a mí me impresionó lo específico que fue Dios. Y entonces yo le decía a mi chica, miren qué específico, Dios los llevó exactamente donde iba a haber la bendición, donde ellos iban a ver el Mar Rojo abrirse. Y luego el siguiente versículo dice así, y ellos obedecieron. Y yo, mire, y ellos obedecieron y yo toda emocionada contando, pero así. El Espíritu Santo me dijo, ¿y tú? ¿Ya me obedeciste a mí? Y yo me puse a llorar. Y yo soy muy honesta. Y yo le dije a la chica, miren, aquí mismo me está confrontando Dios. Yo no he hecho algo que el Señor me ha estado pidiendo. Porque Él me dijo, entrega tu testimonio y yo te digo a tu esposo. Y yo no había obedecido. Y yo, Señor, ¿cuándo me vas a dar mi esposo, Señor? Si ya... Y no había obedecido. Y yo no había obedecido. La obediencia siempre produce buenos resultados. Amén. Y yo dije, se acabó. Y ya eso fue como en abril de ese año, ya yo cumplía 40. Y yo dije, ¿sabes qué? En mis 40 vamos a lanzar, no me daba chance ya de sacar un libro, pero vamos a lanzarlo por YouTube. Vamos a hacer un video y vamos a desenmascarar el diablo. Vamos a sacar todo esto. Y dije, Señor, perdóname. Me puse manos a la obra y hice un video de 30 minutos donde conté mi vida. Y te llamó un muchacho. Y ya a mí me habían, por ahí, una amiga me había presentado a Mark. Habíamos ido a comer y yo dije, no, este no es, no quiero nada que me distraiga, chao, lo descarté. ¿Tú no querías a Mark? No. ¿Por qué? Porque no era el momento, no era el momento. Tú estabas enfocada en el ministerio y Dios. Pero sí. Pidiéndole un esposo y... Ajá. Pero yo lo puse a un lado. Ajá. Y entonces yo obedecí, hice el video, vino mi cumpleaños el 17 de junio, lo lanzamos y lo doy a toda mi gente del gimnasio. Yo hice una fiesta, pastor, como que me iba a casar con Dios. O sea, literal, renté salón de fiesta, vestido de gala, corona, o sea, y todo el mundo escuchó. Y la gente hasta se volvió loca. 40 años contando todo esto y no tiene marido. O sea, la gente... Más nunca va a venir el marido. Sí, la gente se volvió loca. Pero esa era la fe. Porque la fe es la certeza de que sucederá lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tú estabas en obediencia. Y yo estaba en obediencia. No fue idea tuya. Sí. Tú no querías hacerlo. No, era Dios. A ti te costó trabajo hacerlo. Muchísimo trabajo. Tú lo hiciste en obediencia. Yo lo hice porque Dios me lo pidió. Fue un sacrificio para ti. 100%. Okay. Y entonces pasó un mes en julio, bueno, como 3 semanas. Y yo dije, bueno, ya, es hora de lanzarlo en las redes sociales. Porque esta era mi círculo cerrado, digo, el gimnasio, pero ahora las redes sociales. Y entonces yo promocionando, miren, voy a lanzar mi testimonio este martes, a las 1 de la tarde. Y Mark, que es mi esposo ahora, ya como ya él había ido a una cena conmigo, ya me conocía, en la noche me dice, Jane, ¿me puedes enviar el testimonio que vi por las redes? Y yo, ay, Dios. Y yo se lo envío y le digo, bueno, ahí está. Y entonces me envió una foto viéndolo en su parte y dice, como si fuera Netflix. Y yo, uy. Y yo, sí. Y yo, se llamaba Mark. Le dije, bueno, de todo eso y más me sacó Dios. Buenas noches, me voy a descansar. Tú pensabas que más nunca te iba ni a hablar. Exacto, o sea, pero bueno, lo dije, me acosté a dormir. Cuando me levanto en la mañana, yo vi que me había enviado un mensaje y dije, pero primero Dios. Y oro a Dios, se lo entrego a Dios, o sea, y ya vi su mensaje. Me dice, lloré, impresionante, sigue haciendo la obra del gran alfarero. Y eso me impactó. ¿Por qué? Porque, o sea, en sus pocas palabras, o sea, vi su apoyo, pero es eso de que me diga, sigue haciendo la obra del gran alfarero, o sea, como, come on, do it, ya. Te apoyo. Te apoyo. O sea, yo dije, wow. O sea, eso me impresionó. Entonces yo, muchas gracias, muy decente, muchas gracias. Bueno, qué bueno. ¿Tú pensabas que los hombres te iban a rechazar? Pero con él no fue así. No. Y entonces él me dijo, ¿qué te parece si podemos ir a comer una vez más este viernes? Y eso fue como el 10 de julio por ahí. Y de ahí estamos juntos.
Y ahí nos ¿Por qué casamos. te enamoraste de él? Si al principio tú no lo querías, ¿por Sí, qué cambiaste yo de...? esa segunda cena le dije al Señor, Señor, yo necesito que tú me muestres el corazón de él. O sea, déjame ver su corazón, o sea, como padre, como... Y bueno, nos sentamos, yo le dije, bueno, ya tú conoces mi historia, ya no tengo nada que contar, ahora quiero escuchar la tuya. Y él me cuenta su historia, también su pasado fuerte, viene también de 3 matrimonios, todo. Entonces, Dios me mostró el corazón, o sea, un corazón noble y un corazón dispuesto a querer más de Dios. Cuando nos empezamos a conocer y empezamos a salir más, a frecuentar y conocernos, y que él empieza a mostrar interés por mí, pero yo sí como que bien receptiva, pero él empieza a mostrar más interés con mí, lo que yo me di cuenta es que tuvimos una conversación y él me dijo, mira, yo lo quiero hacer a la manera de Dios. Él te dijo. Él me lo dijo. Y lo vamos a hacer a la manera de Dios. Porque eso sí yo le dije, mira, yo amo más a Dios que lo que te amo a ti. No, esto se va a hacer así o no se hace. O sea, estas son mis condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que una mujer le debe poner a un hombre para probar en el sentido de que sí es un hombre de Dios? ¿Cuáles son las Bueno. condiciones? Una mujer de fe cristiana, aconséjanos, ¿cómo fue el éxito de este noviazgo? Bueno. Para ti este noviazgo fue un éxito. Son un éxito, claro. Y para ti este fue el hombre que Dios escogió para ti. 100%. ¿Cuáles Ese es mi son las esposo. condiciones que una mujer debe poner cuando está de novia? Primero que nada, Dios primero. O sea, honrar a Dios con nuestros cuerpos. Yo le dije a él, ahora mismo mi esposo es Dios. Hasta que tú no me pongas mis 2 anillos, mi esposo es Dios. O sea, de este cuerpo no hay nada hasta que no estemos casados. ¿Tú le diste eso? ¿Y qué te dijo él? Y él me dijo, lo vamos a hacer a la manera de Dios. Ok. Lo vamos a hacer a la manera de Dios, vamos a respetarlo. Y así fue. Él me respetó, él me honró 100%. Él nunca me pidió nada. Nada. Absolutamente nada. Nada más, nada. No le digo nada. ¿Y eso qué causó en tu corazón cuando tuviste que él fue eso? Eso me mostró a mí un hombre que quería honrar a Dios. Y yo dije, si él quiere honrar a Dios, él va a honrarme a mí. ¿Eso te enamoraste de él? Y eso me enamoró. Eso me atrajo más a él, o sea, su disposición de querer honrar a Dios, porque no éramos unos niños, él tenía 49, yo tenía 40 años. Yo sé. O sea, Estamos hablando de ya. ya con años. Y él, eso también, verlo con ganas de conocer más a Dios, de conocer más, intrigado. O sea, me preguntaba, me respetaba que trabajaba también. O sea, él nunca ha tratado como de alejarme de mi llamado. Y de tu sueño. Y de mis sueños, o sea, más bien me ha apoyado. También con respecto a que lo había dicho en las redes sociales y él no se sentía A él no le importó avergonzado. nada de eso, ¿no? Él no se sintió avergonzado. No. Él ha estado en iglesias que yo he dado mi testimonio, él ha estado ahí, yo lo he O honrado. sea, un hombre seguro. Y él es un hombre, esa es mi esposa, y él se siente orgulloso de su esposa. ¿Y cómo te ministró eso a ti? Y eso, wow, increíblemente, porque yo dije, wow, Dios dijo, entrega tu testimonio. O sea, Dios estaba respondiendo. Y luego tuvimos una conversación y ahí fue cuando yo dije, ok. Él me dijo, mira, vamos a hablar de tu testimonio, ¿sabes? De eso. Me dijo, así mismo me dijo, mira, ya yo estoy claro, yo no lo tengo, pero yo sé que tú vas a ser mi esposa. Todavía no me había pedido ser su esposa, pero él tenía la certeza. Él me decía, yo sé que tú vas a ser mi esposa. Así que lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y a mí no me importa. ¿Qué significa eso? O sea, lo que él me estaba diciendo era, yo sé lo que tú tienes, yo no lo tengo, pero nos vamos a casar. Y si tú me llegas a contagiar, bueno, ya es de los dos. Wow, así Pero lo vamos pa'lante. entendiste tú. Sí. Que él está dispuesto a lo que Y así ha sido. Gracias a Dios, el Señor, mi esposo no ha sido contagiado, pero mi esposo nunca ha puesto límite, nunca me ha juzgado por mi pasado, nunca. Más bien, me entiende si me da algún outbreak, mi esposo me entiende, me apoya, tranquila. Nunca me ha dicho, porque tú ves, nunca, jamás, nunca. Eso, si él siempre ha sido, o sea, yo me siento con la Y confianza. eso hizo que creciera el amor en ti. Claro, pastor, porque no es, a ver, el amor no es un sentimiento, es una decisión, pero Yeah.
ver a alguien que dice, ¿sabes qué? Voy contigo de tu mano, no me importa y no me avergüenzo de ti, y alguien que esté orgulloso de ti y Eso de lo hace que Dios ha crecer hecho. el amor. Claro, 100%. Y eso fue un regalo de Dios. So, Fue un ese es el regalo de testimonio, cómo Dios tomó un pasado lleno de errores, Muchos errores. lleno de heridas, abandono, abuso sexual, Ya, adulterio, adulterio. promiscuidad y una enfermedad de por vida, y cómo Dios lo cambió todo. Pero tú tomaste una decisión. Así es. Tú Amar a tomaste Dios una con todo mi decisión de corazón. fe. Sí, Tú te amén. plantaste en fe y Amén. Dios responde a la fe. Amén. Dios no Amén. responde a las necesidades, Dios Así responde a la fe. Y tú decidiste creerle a Dios. Amén. Y le Y sigo. eventualmente obedeciste a Dios. Sí. Y ahí a- vino tu esposo. Y ahí vino mi esposo. Y ha sido... Háblanos de tu gym, Insta Power 21. Instapower 21 es una casita saludable. Muy lindo, sí. Diseñada por Dios, con el modelo de Dios para que las personas sean saludables en el cuerpo físico, pero al mismo tiempo también ahí también pues ministro la palabra, les enseño de Dios. Los lunes o los martes hacemos una oración no, agarro 2 o 3 versículos y saco una enseñanza. Por ejemplo, Sí. hoy hablé de la confianza en Dios. Hablamos de Jeremías 17, que el hombre que confía en Dios es como un árbol verde. Y entonces yo les doy una enseñanza de unos 8 o 10 minutos y luego cerramos con oración. Y hay clases durante el día. Hoy tienes 7. Sí, Hoy. hay clases durante el día. En el presencial tenemos clases desde las 5 de la mañana, 5, 6, 7, 9, 10. Y ustedes en se la tarde. encargan de ofrecer la manera de las personas puedan bajar de peso. Sí, puedan bajar de peso, entrenar, tener entrenamiento, un entrenador que siempre esté. Sí. Somos 3 entrenadoras. Estamos pendientes de las personas, le enseñamos a hacer ejercicio. Yo tengo personas que nunca han Sí, hecho ejercicio, que con Y no importa la hernia, edad, Janet. no importa la edad. ¿Por qué es importante hacer ejercicio? El ejercicio, a ver, wow. Bueno, uno, fortalece tus huesos, Sí. que más adelante te van a ayudar a tener una mejor vejez. Fortalece tus huesos, te ayuda a crear dopamina, te ayuda a sana, o sea, te ayuda a crear, te da energía. El ejercicio está comprobado científicamente que ayuda a las personas cuando están deprimidas, cuando están en esa tristeza. El caminar, el simple hecho de caminar les ayuda, el movimiento. Pero es bueno hacer pesa, ¿verdad? Es bueno hacer pesa porque la pesa te crea resistencia y crea masa muscular. Y el músculo hace que se fortalezca el hueso. No es que tomes leche porque tienes calcio. A ver, sí es necesario el calcio, pero más allá de eso. Y si sobre tú todo haces las ejercicio- personas mayores. Exacto, porque ¿qué pasa? Si tú no haces ejercicio, ¿qué pasa cuando uno va madurando, verdad? Esa musculatura, como no la trabajas, Se muere. muy débil. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegan a mayor, esa musculatura es lo que te ayuda a mantenerte estable. Entonces, las personas por eso mayores se caen muy fácil, sí. pierden estabilidad porque no tienen estabilidad muscular. O sea, los músculos están ahí para aguantar ese esqueleto y cuando están débil, un tropecito, una cosa, se caen. Así que no tienen importa la edad, tenemos que hacer ejercicio. Sí, entonces si no está esa musculatura, obviamente entonces se va debilitando el hueso y por eso cuando se caen se parten una cadera y ya. Y mueren. es importante que tengamos personas en nuestra vida que son expertas en eso, porque nosotros Sí. los hispanos, no, eso es fácil, y yo voy a algo así ya. No, No. no. Eso tiene su ciencia, Sí. eso tiene su entendimiento, necesitamos gente profesional que nos enseñen, por eso tu gimnasio es tan importante. Sí, y lo tengo presencial y también online. Las personas que viven en otros países, tengo personas ¿Cómo que... pueden conectarse contigo? Dile ahí a la cámara. Pueden conectarse conmigo en Instapower 21 Club en Instagram o en mis redes sociales. Ahí estamos para apoyarles. Ahí están todos mis websites y toda la plataforma. ¿Cómo es para- la red social tuya? Mi red social es Janet C. Con Y. Janettsy. Ok, Janet, Y sí. C. Janet, sí, yo quiero cerrar con esto. Yo quiero que tú mires esta cámara que está aquí y tú bendices a esas mujeres Sí. que han pasado por cosas similares. Algunas específicamente están en una relación tóxica de un hombre casado, como tú estuviste 2 veces. Otras tienen este secreto de que fueron abusadas sexualmente como niña, como tú tuviste el secreto hasta los 40 años. Otras tuvieron el abandono de un papá y las consecuencias del abandono de un papá. Y otras están lidiando con una enfermedad venérea también. Sí. ¿Qué tú le puedes decir a esas mujeres? Sí, bueno, como bien dice la palabra de Dios, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? El Señor te creó como una mujer virtuosa, fórmate en Él,
búscalo, busca la palabra de Dios, conoce a Dios a través de su Hijo Jesús, busca su palabra cada día y abre tu corazón a que Él forme tu identidad. Dios restaura todas las cosas. Tú no eres tu pasado. Dios te creó para este tiempo y para este tiempo para levantarte en su propósito, para expandir su reino. Tú eres alguien sumamente valioso y Dios te ama como nadie te puede amar. Cuando tú creas esa relación con Dios uno a uno, así como nos dijo Jesús, ama a Dios con toda tu mente, con todo tu ser y tú eres uno con Él. Todo lo demás va a llegar por añadidura. Te vas a aprender a amar y vas a poder amar a otros y cumplir el segundo mandamiento. Vas a poder levantar a aquellas que también han caído y vas a cumplir el propósito de Dios, expandir el reino de los cielos aquí en la tierra. Tú eres valiosa, tú eres amada, porque tanto amó Dios al mundo, tanto te amó Dios que entregó a su Hijo y tú lo recibiste y tú lo tienes en tu corazón, tú tienes el Espíritu Santo, el Todopoderoso dentro de ti que te ayuda con el dominio propio para vencer el pecado. No te enfoques en el pecado, no te enfoques en el pasado. Eso es lo que quiere el diablo, que tú te enfoques en eso. No, enfócate en Cristo y cómo su amor restaura todas las cosas. Ya Cristo te perdonó, tú lo aceptaste, tú te arrepentiste, ya te perdonó. Acepta el perdón de Dios y camina en su voluntad, en su amor y prepárate para Él. Hónralo a Él y todas las cosas que hagas, hazla en amor, hazla para Él y vas a ver cómo Dios te va a honrar, porque Dios honra a quien le honra. Ámalo, simplemente ámalo y solamente sé esto, que así como Dios me ama a mí, también te ama a ti. Y nos ama a todos, porque Él nos ama, porque Él es amor. Abre tu corazón y recibe de su amor que transforma todas las cosas, porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Así que fórmate en Él y recibe de lo único que Él te puede dar, y es su amor incondicional que sana, que restaura y que te levanta. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Gracias, Janet. Sí, gracias, pastor. Extraordinario testimonio. Y gracias por obedecer a Dios, por la valentía tuya y de tu esposo, por compartir eso con las personas que es tan importante. Quiero de verdad este paso honrar a mi esposo porque de verdad no es fácil, pero él siempre me ha apoyado a eso y ha sido un hombre muy valioso que como me dijo, haz la obra del gran alfarero y aquí estoy. Amén. No, y Dios apenas comienza. Vas a ver cómo Dios los va a usar a los dos. Amén. Gracias. Amén. Nos vemos muy pronto en otro podcast de Fran López. Dios los bendiga.